En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, y a un tercero 1 según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra del Señor últimamente nos ha estado preparando a estar bien concentrados, ¿no es cierto? Bien atentos, porque no sabemos el día ni la hora, lo meditábamos hace 8 días. Y hoy nos regala la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, es decir, de los dones, de todo lo que el Señor nos da, porque en la palabra del Señor, en la parábola de los talentos, el administrador es Dios y los servidores somos nosotros, su iglesia, su creación más perfecta, el hombre. ¿Ustedes sabían cuál era la creación más perfecta de Dios? Usted. Usted es una maravilla. ¿Sí sabía? Que usted es una maravilla, aunque los demás no se lo digan y no se lo reconozcan, usted lo es por la gracia de Dios, porque usted fue hecho a imagen y semejanza de Él. Por eso usted es una maravilla, aunque sea el más complicado. Dios a todo ser creado le ha dado la capacidad de poder acercarse a Él, ¿no? Lo hemos escuchado, lo vemos en el catecismo de la Iglesia Católica. El hombre tiene vocación de Dios. Todo ser humano tiene vocación de Dios. Todo ser humano tiene una necesidad de lo trascendente,
de la búsqueda de algo espiritual, sea católico o no católico. Por eso muchos de nosotros como católicos buscamos constantemente la presencia de Dios, porque eso está en nuestra naturaleza. Por eso muchos que no son tan creyentes buscan la trascendencia en muchas cosas, ¿sí? En muchas cosas. ¿Por qué creen que hoy en día el hombre de hoy habla tanto del yoga, del reiki, de las cartas, porque anda buscando en el fondo de su corazón, ¿sí?, lo que Dios ha inscrito en su alma, que es esa necesidad, esa búsqueda de Dios. Nosotros buscamos a Dios porque somos capaces de Él, y ese es el mayor y más importante de los talentos que Dios nos ha dado y que tenemos que poner a rentar. 3 tipos de personas que nos podemos encontrar en la vida o que nos podemos nosotros identificar lamentablemente en ellos, ¿no? El primero, el miedoso. La persona miedosa que le teme al riesgo, le teme dar un paso, le teme, porque todo el tiempo está pensando en las consecuencias, ¿no? Yo no me caso porque entonces ya no voy a poder mirar a otras, o no voy a poder mirar a otros, y entonces de pronto fracaso, y qué tal que sí, qué tal que no. Yo no, sí, todo el tiempo están dudando, pusilánimes, espíritus pusilánimes. 2, el perezoso, el inútil, el que no sirve para nada, el que es una carga. Ojalá que no estemos ahí, que no quiero tratarlos mal tampoco. El perezoso, el que no hace nada, nada, ni avanza, ni es blanco, ni es negro, sino que por pereza deja el don ahí, deja el don ahí. Y el tercero, el que se siente que ya todo está cumplido, el que siente que ya cumplió con su deber y se siente satisfecho, el que se cree bueno, bonito y barato, el que cree que ya lo hice, ya. Con esto fue, con esto ya. El típico, ¿no? El típico que dice, por ejemplo, metámonos con los esposos, ¿no? De pronto el esposo que dice, yo ya les doy de comer, de vestir, ya. No se quejen, ¿no? O la esposa, ¿no? Yo ya, ¿no? El espíritu conformista. El conformismo no es de Dios, sépalo muy bien y destape muy bien esos oídos, límpieselos muy bien y escuche esto. El conformismo, un espíritu conformista, no es un espíritu de Dios, eso no viene del Espíritu Santo, porque nosotros tenemos que estar en búsqueda de crecer, de avanzar, de no instalarnos en lo mismo. Nosotros somos hijos de Dios. Y Dios es el Rey de reyes y Señor de señores, ¿no es cierto? Y los hijos del Rey, ¿quiénes son? Nosotros. ¿Y a cómo se le llama a los hijos del Rey? Príncipes. Príncipes. Si usted no se había dado cuenta, el marido, mire, usted tiene ahí, duerme con una princesa. Y también usted duerme con mire ese príncipe también que le dieron, ese príncipe azul. Aunque no lo crea, pero ahí tiene su príncipe azul. Pero no el de telenovela, sino el hijo de Dios, la hija de Dios. Por eso nosotros estamos llamados a las alturas, a subir, a avanzar, porque las águilas no cazan moscas. Las águilas no cazan moscas, los hijos de Dios no son conformistas. Con esto tengo, con esto me basta. Decía un santo, ¿no? Dios es el nunca bastante. Dios es el nunca bastante. Jamás va a ser suficiente. Jamás va a ser suficiente. Nosotros todos los días tenemos que ir aprendiendo. Una vez alguien me decía, cuando yo me ordené sacerdote, alguien me decía, padre, felicitaciones, ya se graduó, por fin, yo estaba orando por usted para que llegara.
porque usted tan tremendo, sí que nos sacó canas orando, ¿sí? Hasta que llegó, ya se graduó y me aplaudían y todo esto. ¿Y saben qué? Yo he sacado como conclusión, yo llevo 6 años de sacerdocio. Y 6 años de sacerdocio, ¿eso qué es? Nada. Nada. 18 años de vida religiosa, ¿eso qué es? Nada. Para lo que falta. En mi país dicen, falta mucho pelo pa' moño. Y a mí me falta mucho pelo. Falta. Todavía falta. ¿Y saben qué? Me siento feliz de que falte. No conformista, me siento feliz porque eso me da la oportunidad a mí de ir en búsqueda, de seguir buscando, de seguir intentándolo, de seguir levantándome, de si no funcionó aquí, me voy por acá, pero en algún momento va a funcionar, en algún momento esa semilla que cayó va a pegar, va a fructificar, pero no me quedo ahí mirando al cielo, ¿sí? Entretenido y torpemente, ¿sí? Mirando a ver qué es lo que cae, porque a veces le echamos la culpa al Señor de todo lo que nos pasa. ¿Sí? Uno le pregunta a la gente, ¿usted cómo está? Hay espíritus, hay almas hay espíritus que son realmente preocupantes, ¿no? Porque espíritus aletargados, dormidos, como que uno dice, como que es preocupante. ¿Usted cómo está? Bien, para no preocuparlo. ¿Usted cómo le ha ido? Bien, ¿ya consiguió trabajo? No, ahí estoy esperando a ver si sale, llega algo. Le estoy pidiendo a Dios a ver si Él me ayuda. Y entonces Dios ahí tratando de bendecirnos, pero nosotros esperando que todo nos caiga del cielo, espíritus conformistas, ¿sí? Conformistas, o sea, como que ya es suficiente, o sea, yo ya hice lo suficiente y ya no tengo que hacer más nada. Entonces pensamos que en la fe se vive lo del síndrome del pensionado o el retirado, que trabajó toda su vida y llega un momento en que ya se vuelve una carga ahí para la casa, que la esposa dice, Dios mío, póngase a hacer algo, váyase al jardín, haga algo, pero no se quede ahí en ese sofá tirado todo el día. Y le responde el pensionado, el síndrome del pensionado, yo ya trabajé toda mi vida, ahora voy a descansar. Pues eso pasa en la vida retirada, pero en la vida de la fe no podemos descansar, no podemos relajarnos. No podemos, tenemos que continuar. No podemos relajarnos. ¿Sí? Una vez me pasó con un familiar, ¿no? Esta mañana también contaba la misma historia. Me pasó con un familiar. La familia es una maravilla, y sobre todo cuando ustedes en la familia tienen a alguien que es cura, pues mejor aún. Y sobre todo que mi familia es muy particular, porque en mi familia no hay ningún cura. O sea, yo le he tratado de echar el guante a los primos, a las primas, a los sobrinos, y todo el mundo me dice, con usted basta y sobra. ¿Sí? Le dicen a uno. Y entonces, pues una vez había un familiar que vino por estos lados. No voy a nombrar quién, porque pobrecito después mira por él la misa en la cámara o algo, y después entonces ahí sí que... Y entonces vino y se quedó aquí por estos días, y le dije, bueno, como yo soy sacerdote, pues te invito a la misa. Y vino a la misa un día. Y ustedes saben, las misas aquí no son de 20 minutos ni 15 minutos, que he pegado con esta persona que no estaba tan acostumbrada. Y entonces, pues claro, la misa. Y bueno, vivió la misa ese día. Y al otro día, cuando ya iban a ser las 7, lo llamo y le digo lo llamo y le digo, ¿dónde estás? Aquí en la casa mirando televisión. No, pues apaga el televisor porque tienes que venir a misa. Pero si yo fui a misa ayer. Y yo le dije, pues, pero ¿quién lo manda a tener un familiar cura? Véngase para la misa ya. Pero es que yo fui a misa ayer, y entonces le tocó venir y repetir misa, imagínense, con el padre Diego. Y entonces repitió misa. Y entonces, ¿cuál es la catequesis de esto? ¿No? Que muchas veces pensamos que con lo que ya hicimos ayer, con eso sobra y con eso basta y sobra. Y no, jamás. Porque cada día tiene su propio afán.
porque cada día es diferente, cada día es nuevo. Y nosotros no nos podemos quedar instalados en lo que hicimos atrás. Hay gente que se queda rumiando, cacareando sus triunfos del pasado. Y los triunfos del pasado son los triunfos del pasado. La vida continúa y hay que seguir caminando. ¿Sí? Gente, yo hice esto, yo hice lo otro y me cruzó de brazos. Eso, queridos hermanos, tengamos mucho cuidado de vivirlo. Todos nosotros, los seres humanos, hemos sido dotados de talentos. Nosotros no tenemos que mendigar o compararnos con otras personas. Eso también tenemos que pedir al Señor mucho, tener mucho cuidado de compararnos con otras personas, tener mucho cuidado de comparar a los demás con otras personas. ¿Sí? Porque todos somos únicos e irrepetibles y gracias a Dios, porque otro como usted no se lo aguanta es nadie. Somos únicos, irrepetibles, somos un don. ¿Sí? Y por eso nosotros no tenemos que compararnos, es que yo no hago nada, es que yo no esto y lo otro, es que yo no tengo. Todos somos hijos de Dios, por tanto hemos sido todos dotados del don y el más grande talento que el ser humano puede tener y que puede empezar a rentar y que puede empezar a multiplicar. ¿Y saben qué es? El amor. Santa Teresita del Niño Jesús decía una frase clave. Santa Teresita del Niño Jesús, mira, apréndasela. Ella decía esto, una frase clave, muy linda y al mismo tiempo muy ambiciosa, porque los hijos del rey tienen que ser ambiciosos. No cazamos moscas, ¿sí? En el corazón de mi madre, la iglesia, yo seré el amor. En el corazón de mi madre, la iglesia, yo seré el amor. Ella ahora puede decir que cante bonito, que hable bonito, que haga esto bonito. No, ella lo pidió todo, porque si usted aprende a rentar el amor, lo demás viene por añadidura. Por añadidura. Mira, hay gente que es impresionantemente dotada, capacitada para muchas cosas profesionalmente. Gente que tiene un don para hacer cosas profesionalmente, maravillosamente, espectacularmente. Gente que tiene diplomas en su despacho de todos los cursos, de todas las capacitaciones, posgrados, títulos que tienen una capacidad para muchas cosas, abogados, médicos, oradores, cantantes, comerciantes, ¿sí? Comerciantes, ¿qué más? Tienen una capacidad para hacer muchas cosas. Psicólogos, tienen una capacidad para hacer muchas cosas, pero son un completo desastre, su vida es un completo desastre a nivel personal. Tienen capacidad para hacer muchas cosas, pero tienen una poca capacidad para amar, para perdonar, para escuchar, para relacionarse. Hay gente que tiene una capacidad impresionante para aconsejar. Hay gente que tiene una capacidad impresionante para meterse a salvarle la vida a todo el mundo. Hay gente que tiene una capacidad impresionante para resolverle los problemas a todo el mundo, pero que son un completo desastre para resolver sus propios problemas. Nos metemos a salvar al otro mientras nosotros nos hundimos. Y eso sí que es un desastre. Pero no porque usted sea un desastre, sino porque le ha faltado desarrollar el don. El don, la capacidad de Dios. Lo que Dios ha sembrado en su corazón, en su vida. Entonces, ese don nos lo van a pedir, porque nosotros seremos juzgados por el amor. Porque nosotros seremos juzgados no por las cosas que usted ha tenido, por las cosas que usted ha obtenido, sino que seremos juzgados por lo que hayamos sembrado en lo profundo del corazón del otro. Miren, el otro día hay personas que dejan huellas en el corazón, buenas o malas. Justamente ayer recordaba, ¿no? En unas exequias se murió un señor, un viejito, un señor. Se murió un señor. Y entonces normalmente nosotros
cuando hablamos de la muerte pensamos en qué? ¿En qué pensamos? Cuando pensamos en la muerte, pensamos al mismo tiempo en la eternidad, ¿sí? Y precisamente yo le decía eso a la señora, estaba la viuda del viejito y le decía, tranquila señora, que usted en el reino de los cielos se va a encontrar con él. Y la señora me decía, ¿también allá? Hay gente que deja huella en el corazón de uno. Y yo creo que ese viejito le dejó una huella bien marcada a esa pobre señora. Y nos da risa, pero por ejemplo a mí no me daría risa si yo me fuera que justamente nadie me quisiera ver. A mí no me daría risa que alguien me tuviera miedo. A mí no me daría risa que alguien estuviera prevenido conmigo. A mí no me daría risa que yo le reflejara al otro o que intimidara al otro y que el otro no pudiera ser delante mío. Me preocuparía, no me daría risa. ¿Por qué? Porque eso es reflejo de lo que yo estoy sembrando en el corazón del hermano. Miren, nosotros recibimos muchas veces lo que nosotros mismos nos encargamos de sembrar. Por eso yo temo muchas veces la persona que viene a quejarse, muchas veces que viene a quejarse, nadie me quiere, ¿no? Y piénsalo, nadie me quiere, todos me odian, Padre. Es que yo no sé qué es lo que yo tengo, todo el mundo me tiene envidia, todos me odian. Y yo me pongo a pensar, a lo mejor eso es lo que la persona ha sembrado, ha sembrado. Uno recibe de lo que uno da, ¿no es cierto? Entonces, el don hay que ponerlo a trabajar y ese don que tenemos es el amor de Dios, hay que multiplicarlo, nosotros no podemos conformarnos, nosotros no podemos quedarnos ahí adormilados, no podemos decir con esto fue, con esto tengo, no, tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que continuar en búsqueda de nuestra conversión, tenemos que continuar en búsqueda de nuestra santidad, tenemos que continuar en búsqueda de la voluntad del Señor. Tenemos que continuar en búsqueda, nunca será suficiente. No se queden pensando que esta misa es suficiente para usted. Esta misa lo reabastece, pero tendremos que venir muchas veces a la misa. Uno cuando va a la confesión, no piense que la confesión es suficiente para usted. Piense que va a tener que ir muchas veces al confesionario. Cuando usted vaya a la oración, no piense que la oración fue suficiente para usted, piense que la oración para usted tiene que convertirse en una necesidad como cuando usted come, bebe y respira. Que si usted se quita, eso se muere. Y por eso tiene que estar en búsqueda. Búsqueda de eso, por eso tres tipos de personas que tenemos que evitar. Primero la temerosa, la miedosa, ¿sí? La miedosa. Hay gente miedosa, hay gente que no es humilde sino apocada. Y si nosotros estamos viviendo un espíritu de apocamiento, tenemos que pedir al Señor que esa gracia, ir empezando a pedir una ayuda al Espíritu Santo, a la dirección espiritual, en la confesión, en la gracia. Pero hay gente que es apocada, que no es humilde. Porque en el fondo pues hay mucho orgullo de querer salir de su cascarón. ¿Sí? La gente apocada tiene inclusive posturas, rostros, porque el rostro es, la comunicación facial es impresionante, eso se nota, se nota, se nota. Por eso es que uno dice, uy, si las miradas mataran, yo ya estaría pero muerto, porque es que eso se nota, se nota. Y hay gente que va por la vida así, apocada. Yo no sirvo, no, apocada. Apocada en la vida. Esos espíritus de temor que tienen miedo a todo, le tienen miedo a todo le tienen miedo.
De hecho, las fobias son justamente esa respuesta a acontecimientos en mi vida que me bloquearon con situaciones, con cosas. Las fobias, los temores, los miedos. No lo haga. Pidámosle al Espíritu Santo, líbrame del temor. El apóstol San Juan decía, el amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. La gente temerosa vive pensando en el mañana todo el tiempo, en el futuro todo el tiempo. Y cuando me muera, ¿qué van a hacer? ¿Y si me muero? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si llego a viejito? ¿Y mis hijos se van y no vuelven? Y entonces no viven. La gente que vive con miedo no vive. La gente que vive con miedo no da el 100%. No sale, no, porque es que de pronto no sale bien, no es que de pronto me critican, no es que de pronto se burlan, no es que de pronto, ¿sí? Hay gente que vive pensando, el límite de sus pensamientos, de sus sentimientos, son los otros, son los demás, se van a burlar, me van a criticar, no lo voy a hacer, y prefieren quedarse en el silencio mediocre que intentar, así sea, fracasar intentando, pero prefieren quedarse en el silencio mediocre. ¿Por qué? Porque el límite son los otros. Dos, el perezoso, que tiene mucho que ver, ¿no? La pereza. ¿No? ¿Usted quiere ver cómo usted está? ¿Usted quiere saber cómo usted está interiormente? ¿Usted quiere saber cómo está usted espiritualmente? Muéstreme su cuarto cómo está hoy. Muéstreme su casa. Muéstreme sus cosas. Muéstreme lo que es usted. Porque es que esto, aunque no es importante, es el reflejo de lo que somos nosotros interiormente. O sea, y lo más impresionante de todo es que cuando la casa huele a feo, el único que se aguanta el olor de la casa es usted, el que vive en ella. El cuarto adolescente es patético. Yo fui adolescente y uno vivía feliz ahí, revolcado ahí. Huele rico. Y entraba la mamá, abran esas ventanas, esto les huele, porque uno se acostumbra a su cochinada, ¿no es cierto? Por eso usted quiere saber cómo está interiormente, ¿sí? Muéstreme su cuarto. ¿Cómo están sus cosas? ¿Cómo está? Y espiritualmente uno se puede acostumbrar, ¿sí? El perezoso no hace nada. No recoge, no hace nada, no hace nada, ni externamente ni interiormente, porque se acostumbra, ¿sí? Se acostumbra, coge esa media y coge ese pecado, y es que es eso, nos da risa, pero es eso. ¿Sí? Y hay que lavar el alma, hay que sacudir el corazón. Y tercero, el que se cree que ya, yo no necesito, yo estoy bien, yo soy bueno, yo no necesito. Así que pidámosle al Señor, y en cualquiera de esos casos a nosotros nos dé un espíritu de alegría, de gozo, que nos dé un espíritu de superación. Esto no es una clase de superación, realmente que nos dé un espíritu de avance, de ascenso, porque nosotros vamos en ascenso, vamos hacia Dios, recuerden, nosotros vamos hacia Dios, que nosotros entremos en un espíritu de ascender y no de descender, ¿sí? Que es maravilloso cuando una persona
sale adelante. Cuando una persona sale adelante, es decir, crece como ser humano, crece, cambia, se transforma, muestra algo diferente. Una persona que uno, a veces ve personas que van así y llega un momento en que se quedaron así. Y el problema no es que desciendan, el problema no es que se caigan, el problema no es que fracasen, el problema es que vuelven otra vez a quedarse ahí. Y como dice la Escritura, es como el perro que vuelve a comerse su vómito. El perro que vuelve a comerse su vómito. Nos pasa eso, nos vamos a comer otra vez lo que ya habíamos expulsado, lo que nos había indigestado por mucho tiempo, no lo volvemos a comer. Y termino con esto termino. Y es con esta historia que nos pasó una vez en Colombia, una historia que no sé si se las había contado antes, pero yo siempre digo lo mismo, pero es que son tantas misas las que celebro que no sé ni en cuál cuento cuál. Pero recuerdo una vez que estábamos celebrando la Eucaristía en Colombia en una época en que la violencia estaba estaba en una zona, no es que todo Colombia fuera violento, pero sí era una zona donde había guerrilla, y estábamos celebrando allí la Eucaristía. Y recuerdo yo era seminarista, y estábamos allí celebrando la Eucaristía, y había un grupo de adolescentes, yo creo que iban como obligados por la mamá. Normalmente uno ve el rostro obligado se nota, se siente. Yo me lo vuelo cuando el rostro está obligado. Y había un grupito ahí de adolescentes ahí obligados y estaban ahí en la misa, así, el brazo cruzado, así. Así, y entonces en un momento se encuentra la guerrilla. Aquí estaba la guerrilla, venía bajando de una montaña, y aquí estaba el ejército. Y nosotros estábamos en la mitad, el lugar donde se estaba celebrando la misa, con unos campesinos de una vereda, el lugar, y estábamos aquí. Y de un momento a otro se empieza a escuchar ta, 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 ta. Se empezó a escuchar eso. Dios mío, ahí sí que todo lo que les estaba diciendo en este momento, a mí se me olvidó en ese momento. Porque somos humanos, ¿no? Y empezó a escucharse más duro. Y de un momento a otro soltaron como un tanque de gas, como una bomba. ¡Boom! Y en ese momento los jóvenes que estaban así empezaron: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo nunca había visto esa fe tan viva y tan real como en ese momento y en ese instante. Esos muchachitos obligados, se les despertó una fe impresionante, impresionante. Miren, nosotros somos un cuento, por no decir que somos un plato, ¿sí? No esperemos a despertar y avivar nuestra relación con Dios, no esperemos una bomba que nos sorprenda en el ocaso para despertar y avivar lo que Dios nos ha dado hoy, y que empecemos a disfrutar hoy de nuestra fe, a gozarnos de ella, sin necesidad que tengan que venir a movernos el piso y a sacudirnos con una bomba, sino que nuestra relación con Dios empiece hoy, a partir de ahora, y nuestra búsqueda empiece a partir de ahora, nuestra búsqueda constante de la gracia de Dios. No nos instalemos en lo que somos, sigamos buscando cada día más, sigamos aprendiendo más, sigamos descubriendo más, sigamos sedientos de Dios. No nos acostumbremos, no nos instalemos, porque el agua estancada se llama charco, y el charco no da vida, sino que produce bacterias. Seamos como el agua de río que fluye, que avanza, que busca. Nunca nos cansemos de aprender cada día algo nuevo, algo diferente. Así usted sea una persona que haya aprendido mucho, pero nunca se canse de descubrir algo diferente. Déjese sorprender cada día por el Señor. Aprenda a disfrutar, aprenda a esperar lo inesperado.
Qué bonita aventura. Aprender a esperar lo inesperado, lo que me sorprende, lo que me roba una sonrisa, lo que me ayuda a descubrirme, lo que me ayuda a entender que Dios es nuevo, novísimo y novedoso, y que no es una pieza de museo que se está pudriendo con el tiempo, sino que está vivo, real, actual, presente en medio de nosotros.